Y decía, joder, conmigo lo has hecho mal, Señor. De hecho, me acuerdo que estaba cercana a mi primera comunión y ya no había ilusión por recibir a Jesús, ¿no? Cogí un bidón de gasolina, empecé a prenderlo por un pasillo y empezó a arder. O sea, el internado me sirvió para empeorar. De hecho, me acabaron echando del internado. Una persona que se creía en el infierno, de repente, por primera vez, se ve en el cielo. He tenido la suerte, como decía al principio, ¿no? de tener pues una familia pues numerosa, ¿no? Éramos 4, mi madre hubiera querido tener muchos más, pero al final pues hubo problemas y no pudo tener más hijos, ¿no? Yo desde pequeño era un chaval feliz, no había roto un plato, no me metía con nadie, pues era súper bueno. De hecho es el único momento de mi vida que puedo presumir, así que presumo de él, ¿no? Ya que puedo. Pero es verdad pues que había como un pesar en mi corazón, ¿no? Y eran mis propios hermanos, que eran igual de, vamos, mucho más buenos que yo, pero eran inteligentes, guapos, divertidos, sociables, deportistas, y yo no tenía nada de eso, ¿no? Y yo decía, joder, conmigo lo has hecho mal, Señor, conmigo lo has hecho mal, ¿no? O sea, tardé tal vez un tiempo en decir estas cosas a Dios, ¿no? Porque al principio, pues el Señor al revés, era mi amigo, ¿no? Y así me había enseñado mi madre a tratarle, y así yo quería tratarle, ¿no? Y así veía que él me trataba. Y luego pues hubo muchos sucesos, ¿no? Pequeños sucesos que fueron muy determinantes, ¿no? Me acuerdo que era súper chaval, pero me acuerdo que perfectamente ese día dejé de creer en Dios, ¿no? Porque dije, Señor, yo he seguido lo que tú me has dicho. Mamá me ha enseñado a que seguirte es amar al otro sin condiciones. Y lo he intentado, pero lo que recibo es que la gente no me habla, que la gente no le gusto, que la gente me pega, me insulta. De hecho, me acuerdo que estaba cercana a mi primera comunión y ya no había ilusión por recibir a Jesús, ¿no? Porque sentía o que Jesús no existía o que Jesús era un traidor, ¿no? Una de dos, ¿no? Y que a otros se había revestido de una serie de oportunidades que a mí no me había dado, ¿no? Y por eso, pues empezó en mí una etapa muy egoísta, ¿no? Miraba solo por mí mismo, ¿no? Y también con mucho odio, ¿no? Como entendiendo que de los demás solo se podían sacar cosas, no que en el fondo se podía dar, ¿no? Yo tenía que rodearme de gente que me aportara algo, ¿no? No a la que yo pudiera aportar, ¿no? Y en ese momento pues me empezó a gustar el monopatín, el hip hop, el rap, el graffiti, todas estas cosas. De hecho se me empezó a dar un poco bien todo este mundo, ¿no? Pues superé esa timidez pues desde una agresividad, ¿no? Desde una agresividad pues con los compañeros, con tal, todo en el fondo un mundo de apariencias, ¿no? Un mundo de caretas, ¿no? Una doble vida, porque en el fondo mi debilidad no podía ser comprendida por el mundo, mi debilidad era un problema para este mundo, ¿no? Para la gente que me rodeaba, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de causas hicieron que mis padres apostaran por un colegio religioso, ¿no? Viendo que ya me iba alejando, que todas estas cosas, ¿no? Y en el colegio religioso duré solo 3 meses, ¿no? Pues también empecé a fumar y entonces pues también como que eso me hacía como rodearme de compañías pues más peligrosas, ¿no? Pero entendía como que mis padres me habían llevado pues al infierno y por eso les odiaba, ¿no? Les odiaba solo por ese hecho. Hubo un día que odiaba todo tanto que se me fue la cabeza, ¿no? Cogí un bidón de gasolina, empecé a prenderlo por un pasillo y empezó a arder, no todo un edificio, pero sí parte de un edificio, ¿no? De hecho tuvieron que venir los bomberos, ¿no? Y yo en el fondo era todo llamadas de atención, yo quería llamar la atención, yo quería ser protagonista, yo quería que los demás vieran que yo era el más valiente, el más grande, el más no sé qué, toda una fachada, ¿no? Y de repente me sentí indefenso, ¿no? Ante 4 profesores, el director en medio, y me dicen, mira, hemos decidido que el único castigo que te vamos a imponer es que se lo digas a tus padres. Yo en ese momento, aunque os parezca mentira, como que me alegré, o sea, como si se bajara un peso de encima, ¿no? Y dije, ¿solo es esto? Va, fenomenal. Digo, esto se lo digo chupao. Me acuerdo que era un viernes, digo, se lo digo chupao este fin de semana. Pues fui incapaz. Y era incapaz de pensar pues, en las lágrimas de mi madre, ¿no? En que otra vez le había partido el corazón, que todo eso, ¿no? Y a mi padre igual, ¿no? Total, que llegó el lunes, me preguntaron, yo dije que sí, que por supuesto que lo había dicho, llamaron a mi casa y se dieron cuenta de que no, por supuesto que no lo había dicho. Mi madre me recibió ese día en la ruta, pues como todos los días, nos recibía a mis hermanos y a mí, ¿no? Y lo primero que hizo, como siempre, fue abrazarme, ¿no? Pero en su rostro había algo distinto a lo de otros días, y es que ese día estaba llorando, ¿no?
Total, que viene mi padre y yo, claro, yo asustado, ¿no? Asustado diciendo, me va a dar un tortazo que se me van a quedar los 5 dedos de la mano pegados para toda mi vida, marcados aquí en la cara, ¿no? En el rostro. Pero no. O sea, se bajó del coche, se tiró a mis rodillas y me pidió perdón, ¿no? Y claro, cuando alguien te pide perdón por algo que tú has hecho, descoloca totalmente, ¿no? Porque dices, perdona, el que he hecho algo he sido yo, no has sido tú, ¿no? Pero en el fondo ellos sentían que tenían que darme más, ¿no? Que tal vez me habían dejado solo, indefenso, que tal vez habían tomado las decisiones mal, que no sé qué. En el colegio no podía seguir, ¿no? Y entonces, bueno, en el colegio, gracias a Dios, me recomendaron otro sitio para seguir, ¿no? La gente ya se conocía, se trataba, yo llegaba como un novato, ¿no? Hizo que la gente, pues otra vez más, me dejaran de lado, ¿no? Nadie quería hablarme, nadie quería tener trato conmigo, yo intentaba acercarme, veía que había grupitos ya hechos, y entonces, claro, yo me empezaba a sentir solo. Era la primera vez que estaba tanto tiempo de mi casa. O sea, el internado me sirvió para empeorar. De hecho, me acabaron echando del internado. Se veían pistolas, navajas, drogas de todo tipo. Claro, yo había probado los porros, pero yo no había visto nunca cocaína, heroína. Claro, todas esas cosas a mí me asustaban, ¿no? Porque todavía me daban como cierto respeto. Luego estudiábamos con internado con chicas, ¿no? No os queréis imaginar lo que pasaba en los baños, ¿no? Pues fueron a por mí, ¿no? Entonces, claro, al principio era solo reírse, luego era solo pegarse, y luego cada noche era intentar pues que no abusaran de mí. Hubo un intento de echarme, pues porque también pinté un tren lleno de grafitis, me pillaron con temas de drogas y tal, me pilló la policía, bueno, todo esto se paró. De hecho, esos son otros momentos en los que es inevitable hablar de mis padres, porque otra vez más tuve que coger el teléfono y otra vez más tuve que llamarles. Y el viernes aparecieron. Y claro, yo pensaba, claro, estamos hablando de drogas, estamos hablando de la policía, estamos hablando de grafitis en un tren, digo, son cosas muy serias. Decía, ahora sí que el guantazo lo tengo bien merecido. Pues otra vez me volví a sorprender, ¿no? Recordar el capítulo 15 del Evangelio de Lucas cuando nos cuenta Jesús la parábola del hijo pródigo, el padre que se tira a las rodillas del hijo, le besa efusivamente. Yo es que eso lo he vivido. Esos son mis padres. Pero no una vez, sino esta es la segunda y todavía quedan muchas más, ¿no? Entonces, claro, llegas a un momento en la vida, yo no tenía más de 16 años, en los que de repente dices, ¿esto es la vida? Y entonces sientes que, ¿para qué seguir? Y el demonio te ronda y te ves que en el fondo, si la gente supiera quién es, si la gente supiera tus pensamientos, si la gente supiera tus pecados, si la gente supiera lo rencoroso que eres, si supiera lo que te pasas el día juzgando, si supiera quién eres, lo impuro que eres con el pensamiento, no te querría. Es que ni tus padres te querrían. Pero Dios puso en mí 2 ángeles, que fueron mis padres. Rezaron, hicieron penitencia, mis hermanos. Y mi madre, viéndome tan incompleto, se me tiró a mis rodillas y me pidió que fuéramos a una parroquia. Había un sacerdote muy joven y claro, yo llego y yo había visto muchos curas en mi vida, pero llego y de repente veo un cura feliz. Y es que me acuerdo perfectamente que solo ese hecho ya me cambió. O sea, fue una de las 1000 cosas en las que Dios se sirvió para volver a enamorar mi corazón, ¿no? Se acerca y me pregunta, ¿quién eres? Bueno, es que a mí me conocen por Pachús, ¿no? Entonces le dije Pachús. Y de repente dice, hombre, el hijo de Amelia, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y me da un abrazo, ¿no? Hasta ese momento nadie me había dado un abrazo en mi vida, ¿no? Rompí. O sea, en ese momento rompí a llorar. El pobre me sentó en una silla en su despacho y empezó a escucharme, ¿no? Y empecé a contarle todo. Con una claridad, me acuerdo que es la primera persona a la que no he mentido. Yo mentía a todo el mundo, de hecho me mentía a mí mismo. O sea, todo era una máscara. De repente me quité el disfraz. Su mirada no fue una mirada de juicio, que era la que el demonio me había prometido. Fue, y puedo decirlo literalmente, la mirada de Dios. Me dice, ¿y qué? Si más grande es la misericordia de Dios, ¿no? O sea, como si a un terrorista que ha matado a 1 millón de personas le dicen, ¿y qué? Claro, de repente hay una furia dentro de él, pero a la vez hay como una paz. Una persona que se creía en el infierno, de repente por primera vez se ve en el cielo. Claro, la gratitud hacia Dios de repente explota. O sea, yo en ese momento exploté. O sea, exploté de decir, pero de verdad que el cielo es para mí. O sea, de verdad que todavía no lo he estropeado.
¿De verdad que todavía hay sitio para mí? Entendí que el verdadero don que yo le pedía a Dios cuando era pequeño era la misericordia. Entendí que Dios era mi Padre. En esa misma confesión, hubo un momento, no de entrega, sino de yo quería estar pegado a Él como una lapa. O sea, claro, descubrir a Jesús es querer estar con Jesús. Si no quieres estar con Jesús es que no lo has descubierto. Si vas a misa, con perdón, tal vez puede sonar así un poco, pero si solo vas a misa los domingos y Jesús es algo de los domingos, es que no has descubierto quién es el Señor. Empecé a comulgar todos los días, empecé a tener dirección espiritual con este sacerdote. Cada vez que pecaba, la iglesia me decía, no te preocupes, te dejo que te confieses. Y yo decía, Dios mío, pero esto ha estado siempre así. Los curas que les había visto 1000 veces ponerse a confesar y no entendía lo que estaban haciendo, que estaban para mí, para que si yo hubiera tenido un error, de repente podía recibir otra vez el abrazo de Dios, su misericordia, que esto no se agotaba. Mira que he intentado cansar a Dios con mis pecados, no hay manera de cansarle. Me quiere, aun siendo tan soberbio, aun siendo tan vanidoso, aun buscándome en todo lo que hago, hasta en esta misma entrevista. O sea, en todo, y el Señor me quiere. Y claro, en ese discernimiento pues yo me iba enamorando, y este cura como que veía una vocación en mí. Claro, me parecía imposible. O sea, de donde me había sacado el Señor era imposible. Además, ¿qué tenía yo que ofrecer al mundo? Pero yo, claro, a mí me escandalizaba un poco que Dios me pudiera llamar a mí. Eso sí, a mí sí. A mí no, o sea, el ser cura me parecía una pasada. Pero vamos, como me parecía una pasada un matrimonio cristiano, me parecía una pasada la vida religiosa, me parecía una pasada cualquier cosa con Jesús. Habían pasado 6 meses y de repente me da una vocación al sacerdocio. Claro, yo primero me sentí pequeño, inferior, o sea, todo lo que... pero a la vez como tan agraciado, decía, joder, ¿cómo te voy a decir que no? Me costó muchos años, repetí varios años, gracias a varios seminaristas, uno de ellos en concreto que siempre le daré las gracias. O sea, realmente, pues pude sacarlo poco a poco, ¿no? Poco a poco. Y ya se iba acercando el momento de la ordenación y decía, Dios mío, ¿pero cómo me voy a ordenar yo? ¿Pero qué le voy a ofrecer yo al mundo, Señor? Si es que te ofrezco a ti, pero si es que voy a ser súper mal cura, si es que soy súper infiel en todo, veía mis pecados, veía tal, pero a la vez veía que la iglesia decía que sí, que tenía vocación, que sí, que me ordenara, que sí, y es la iglesia. Gracias a la iglesia yo me he ordenado. Si no, tal vez por mis complejos y mis afectividades desordenadas no me hubiera ordenado, ¿no? Y así han sido pues 7 años preciosos, ¿no? En los que pues Dios ha actuado otra vez mío, ¿no? Yo todavía me sigo sorprendiendo. Y cómo no ser feliz ante un padre que me quiere tanto y luego la madre, que es que ya es la otra repasada. O sea, verdaderamente eso sí que ya fue pasarse 1000 pueblos, ¿no? Darnos a la Virgen. Y su corazón que no debe de caber, y yo qué sé, y el cariño que ella me tiene. O sea, a mí todo eso, no sé, el cielo debe ser una pasada. De hecho, es que me muero de ganas de ver lo que es eso, ¿no?